Y aquí continuamos en esta mañana de Pinto Pururú y como cada lunes tenemos la suerte de contar con la presencia de Aníbal Barcelona y la columna de historia. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido. ¿Qué tal, Renata? Bueno, gracias Bueno, por... gracias a vos por permitirnos este recorrido por la historia que a veces se nos queda ahí y también estuvimos el viernes viendo Nuestra Tierra, el documental de Lucrecia Sí, Martel, ¿no? Y decíamos, bueno, a veces hay como un conjunto de datos, pero qué ujú, importante es quién te cuenta la historia, sí, ¿no? claro. Como que bueno, así que aquí repasando, ¿y qué vamos a estar repasando el día de hoy? Bueno, hoy estaremos recordando la trágica masacre de Trelew, acontecida el 22 de agosto de 1972, y, y que de alguna manera anticipaba eh, de un modo cruel y sangriento lo que se avecinaba en el país en los siguientes años, ¿no? Digamos, lo que luego sistemáticamente fue un, un plan de exterminio masivo, ¿no? Se van haciendo ensayos, Claro, ¿no? Claro. sí, igualmente hemos dicho que no podemos entender 1976 sin pensar 1955, ¿no? Ujú. Los bombardeos de Plaza de Mayo del 16 de junio del 55, Te consulto desde la sí, ignorancia, ¿los responsables de ese bombardeo en algún momento fueron enjuiciados, fueron sancionados? ¿Algo? ¿Hubo algún tipo de revisionismo sobre no, eso? No, no hubo ni juicio ni castigo. nada. Eh, es decir, en su momento se guardaron en Uruguay Sí. y yo ahora no tengo los datos, pero bueno, entre ellos estaba el cuñado de un conocido expresidente, ¿no? El presidente de la Rúa, entre los autores Sí. intelectuales y materiales de esos bombardeos. Pero no solo eso, sino también la bomba que se puso ahí muy cerca de un acto en Plaza de Mayo un par de años antes del 55, donde hubo bueno, militantes políticos que después se presentaban como muy eh, y que uno de ellos todavía tiene un ingeniero Carranza y Bueno, que fue ministro, sí, eh, tiene una estación de subte. sí. No solo no fueron castigados, no fueron juzgados, sino que Fueron premiados, fueron reconocidos, premiados y sí. reconocidos. Pero bueno, yendo a Trelew, Trelew, digo, sigue la saga entonces de los bombardeos del 55, los fusilamientos de 1956. Hace pocos días se recordó la desaparición del dirigente obrero, del militante obrero de base, Felipe Vallese, en el año 62. La noche de los bastones largos. Sí. Digo, había antecedentes muy importantes para después pensar que, eh, que el terrorismo de Estado iniciado en 1976 tenía antecedentes muy fuertes en prácticas que se venían generando a partir, por ejemplo, la doctrina de la seguridad nacional, eh, esta, estas prácticas que se establecían, se diseñaban desde la Escuela de las Américas en Sí. Panamá, que estaba, bueno, el Departamento de Estado atrás, en el marco de esto de evitar que avance el socialismo Claro. en otros lugares. Esto, digo, se refuerza a partir de la Revolución Cubana, ese control territorial, geopolítico territorial sobre nuestra América Latina, pero hay que decir que esa dictadura que se había, digo, la 1972 era el momento de la dictadura de la NUCE, era Sí. ya el desmembramiento de aquello que se había llamado la Revolución Argentina, que había empezado con el general Onganía en 1966,
pero que a partir del Cordobazo y de otros rosariazos, bueno, una serie de acciones del movimiento obrero y estudiantil de esos años, 1969, 1970, y fundamentalmente la resistencia del movimiento obrero a políticas parecidas a las que Sí, están en curso, ¿no? sí, Digo, esto de terminar con los derechos laborales, bueno, una serie de cuestiones. Había recrudecido el accionar del movimiento obrero y también el accionar político, pensando que desde estamos hablando de años 72, hacía 17 años, el principal partido político estaba proscripto, y no solo estaba proscripto, sino que la dictadura de Onganía había prohibido el accionar de todos los partidos políticos y las garantías constitucionales. Pero entonces la creciente resistencia del movimiento obrero se daba también en una lucha internacional importante, de muchas luchas convergentes: la lucha contra el colonialismo en África y Asia, el Mayo francés en Europa unos años antes, la influencia de la Revolución cubana en los jóvenes y en los jóvenes de América Latina principalmente, pero también en otros lugares del mundo, la resistencia a la guerra de Vietnam, eran todos hechos convergentes, ¿no? Digamos que el historiador Eduardo Luis Duhalde decía, eran tiempos de revolución, ¿no? claro. Y también las construcciones como de un enemigo compacto, ¿no? Claro. Como que, bueno, esto viene avanzando, hay que hacerle frente, ¿no? Como que estaba bien concreto, blanco Así y es. negro, ¿no? Una cosa Sí, así. sí, sí, sí. Podemos decir que a partir del Cordobazo hay una radicalización, no solo en Claro, la lucha del movimiento obrero, sino también de las organizaciones políticas en pos de distintos objetivos. Ahí, por ejemplo, entre Trelew vamos a ver que las máximas dirigencias de las organizaciones políticas y obreras, y también que habían apostado a la lucha armada, estaban detenidos allí y tenían objetivos distintos. Por ejemplo, la organización Montoneros, bueno, la vuelta de Perón era parte de la estrategia de claro. confrontación con ese régimen, pero otras organizaciones más de izquierda, como el ERP, PRT, era un momento propicio para la lucha en pos del socialismo, en un momento en que el capitalismo del estado de bienestar empezaba a crujir, ¿no? Claro. Esto se dio muy sobre el filo de la década del 60, y en la década del 70, el año siguiente, vamos a tener la crisis del petróleo, que derivó en, bueno, una serie de los términos de los acuerdos de Bretton Woods, bueno, unas cosas más complejas que... Así que bueno, hoy presentamos el contexto así, Sí, posiblemente nos falte tiempo para después trabajar un poquito sobre biografías de personajes, y muy relacionado a la provincia de Córdoba y con relación a la masacre de Trelew. Bueno, la respuesta del régimen militar al accionar de las organizaciones políticas y, por supuesto, a los que tenían una estructura armada como Montoneros, ERP, FAP, FAR, fue la represión con detenciones masivas y aplicaciones de leyes de seguridad y consejos de guerra. Esto se dio principalmente a partir del Cordobazo. Hay que decir, por ejemplo, que Agustín Tosco estaba detenido en esa cárcel de Rawson, eh, que, que era una cárcel de máxima seguridad, y lo cierto es que para 1972 había en la Argentina aproximadamente 1.200 presos políticos. Era un número eh, considerable, ¿no? La mayoría de ellos estaban detenidos en la cárcel de Rawson y en la de Resistencia, Chaco. Eh,
pero la mayoría de las conducciones de las organizaciones armadas estaban en Rawson. La estrategia del régimen militar obedecía a dos propósitos. Por un lado, aislarlos de sus cuadros intermedios y bases y que no pudieran operar políticamente, por lo tanto descabezar a las organizaciones, y por otro lado, también aislarlos de sus familias. Y acá esto es interesante ver que el objetivo que perseguía de quebrarlos anímicamente no lo lograron del todo. Vamos a escuchar en el audio 1, ahí vamos a escuchar de la película Trelew de Mariana Ruti, que después voy a recomendar, algunos testimonios de aquellos sobrevivientes de aquellos acontecimientos. En Rawson estaba presa la dirección de todas las organizaciones armadas. Había compañeras de la FAL, montoneras de la FAR, del FAP, había gente del Partido Comunista. Y por supuesto estaba el gringo Tosco, ¿no?, que era el gran personaje de la cárcel. Yo ingreso a uno de los pabellones intermedios donde estaban los presos políticos. Al frente estaba Agustín Tosco, esta es la parte de los presos del sindicalismo. En el pabellón donde yo estaba Santucho, estaba Ulla. Teníamos que formarnos políticamente para que una vez que saliéramos, o sea, fuéramos a insertarnos inmediatamente y poder seguir militando a la par de los otros compañeros. Nosotros ahí podíamos tener libros, los entrábamos con dificultad porque los libros en general estaban prohibidos. Había horas que eran dedicadas cada organización a su estudio o a la formación de compañeros que habían tenido menos posibilidad de estudio. Y se estudiaba libros de marxismo, de historia argentina, de economía política, de historia de la revolución, de la revolución cubana, de la revolución rusa. Bien. Bueno, lejos de quebrarlos, sí. Estas organizaciones pensaron la fuga, organizaron la fuga y estuvieron perfectamente representadas, tanto, después lo vamos a escuchar en la conferencia de prensa que dan cuando una parte no puede tomar el avión, y también vamos a ver que los 6 que logran fugarse, que eran las cabezas de cada una de las organizaciones, estaban equilibradamente representadas entre Montoneros, SERP, FARC, como principales organizaciones. Entonces, esta fuga fue pensada en forma unitaria y la estrategia de fuga empezó siendo pensada como cavar un túnel, pero después fueron a la acción directa, ¿no? Y allí unificaron ese objetivo, era fugarse y continuar la acción política y ocasionarle un fuerte revés a la represión dictatorial. Era torcerle el brazo al mecanismo represivo pensado por aquella dictadura. También es interesante observar, para pensar qué sociedad distinta vivíamos en aquel entonces, que Rawson, que es un pueblo muy chiquito, debe ser un poquito más grande que Capilla del Monte, no sé, 40.000, 50.000 habitantes, y a pesar de ser la capital de Chubut, allí se conformaron comités de solidaridad con los presos políticos pertenecientes a distintos partidos. Ese comité de solidaridad estaba representado por peronistas, radicales, socialistas, comunistas, pero también vecinos que decían: pongo mi casa a disposición de aquellos compañeros que quieran enviarles encomiendas, era muy común, y que después se hacía una mesa común entre todos los presos políticos de aquello que llegaba en esas encomiendas desde distintos lugares del país, porque estamos hablando de desde Buenos Aires a Rawson de por lo menos 1.400 kilómetros, ¿no? Y acá cuando hablamos de radicales, nuevamente teléfono, porque a veces parece que como que quedan lejos, pero
quiero rescatar a la figura de Mario Amaya, militante radical y abogado también, desaparecido en dictadura, e Hipólito Solari Irigoyen, también abogado defensor de distintos presos políticos que estaban allí, que fueron como las cabezas más, junto a Eduardo Duhalde, que recién nombré, y me estoy olvidando de algún otro abogado importante que ya no está entre nosotros, que cumplieron un rol fundamental en todo el proceso de defensa de los presos políticos. Y otro dato interesante era la solidaridad de los presos comunes, porque allí convivían presos políticos con presos comunes, y que estaban consustanciados esos presos comunes a las luchas políticas. Cuando se produce la fuga, los presos comunes en silencio se solidarizan con ellos, ya sea con el puño en alto o los dedos en B, sí. Depende a quién se referían, ¿no? Y entonces, muy en silencio, cuando se iban marchando, cuando pudieron sortear las distintas barreras, los presos comunes también acompañaban el proceso, y había una gran confraternidad allí. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad totalmente distinta, ¿no? Más solidaria, más empática, ¿no? Como se suele decir. Lo cierto es que la estrategia fue muy cuidada. Cualquier cosa me vas diciendo sí. Por los tiempos, porque no lo medí. Fue muy cuidada y tenía profunda coherencia interna el plan de fuga, que iba a ser en 3 tandas. En la primera etapa de la fuga se iban a fugar los 6 jefes de las organizaciones armadas. Estos eran Fernando Vaca Narvajas, que pertenecía a Montonero, Marcos Osatinsky, de la FARC, Roberto Mario Santucho, del PRT-ERP, Enrique Gorriarán Merlo, PRT-ERP, Domingo Mena, PRT-ERP, y Roberto Quieto, FARC, que son los que lograron fugarse, secuestrando un avión y desviándolo. Ese avión que iba hacia Buenos Aires lo desviaron para Chile, y acá hay que decir, año 1972, el gobierno de Chile era de Salvador Allende, un gobierno socialista. Un segundo grupo de 19, bueno, ahí hubo, acá falla la logística, llega tarde, porque bueno, había que cumplir una serie de señas, y que imaginemos que no había ni WhatsApp ni nada, absolutamente nada. Había unos camiones afuera y unos de compañeros que estaban esperando una seña, se malentendió y falló. Entonces, como ya estos 19 estaban lanzados, llamaron a una remisería desde el teléfono del penal, y vinieron 4 autos, de los cuales uno de ellos tiene una falla mecánica que impide que llegue a tiempo. Entonces, cuando llegan al aeropuerto de Trelew, el avión ya había despegado, y se entregan y negocian con la represión, como dicen. Vamos a negociar con la represión, que, digamos, en una base naval estaba ya fuerzas militarizadas, ¿no? Ese segundo grupo, que eran 19, llegan tarde, cuando el avión ya había despegado, se entregan y dan una conferencia de prensa donde nuevamente están los 3 miembros de las 3 fuerzas más importantes de las organizaciones políticas. Mariano Pujadas, de Montoneros, María Antonia Berger, de FARC, y Rubén el Indio Bonet, de ERP. Lo escuchamos, es el audio 2. Acaban de manifestar miembros
de las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Me buscan en Trelew para venir a hacer reportaje. Avisaron por megáfono que íbamos a entrar, que 2 periodistas van a entrar. Y de acá autorizaron, desde la puerta autorizaron, que ya estaba controlada por algunos de los muchachos, que nos dejaran pasar, pero que entráramos con los brazos en alto. 2 de las organizaciones que estamos aquí, representadas en algunos de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Nuestra intención era irnos, no hacer esto. Fuéramos todos, se fue solo un grupo, el resto no podemos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran. Así es. Sí. Así es. ¿Cuántos quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20, en este momento lo vamos a contar. Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo. No tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto?, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. Bueno, fuerte, ¿eh? Fuerte. La voz cantante es de Mariano Pujadas. Mariano Pujadas había nacido en España, vivía aquí en Córdoba. Toda su familia después fue masacrada, ¿no?, posterior a estos acontecimientos. Mariano Pujadas tenía 24 años, ¿no?, y esa templanza, ¿no?, da como escalofríos, ¿no? 24 años. Bueno, volvemos a esto y después nos detenemos en la masacre. Todo esto aconteció el 15 de agosto, una semana antes de la masacre, que fue el 22 de agosto. El tercer contingente de aproximadamente 100 personas que también iban a fugar no alcanzaron a salir. Los 6 jefes entonces de las organizaciones desviaron el vuelo a Chile y el presidente Salvador Allende, luego de distintas presiones externas e internas, incluso de su propio partido, había distintas miradas acerca de qué hacer con esos 6 presos políticos que habían fugado. Esas presiones internas y externas fundamentalmente de la dictadura argentina, que decía devuélvanos a esos presos que se fugaron, y contra todas las presiones Salvador Allende les otorgó un salvoconducto para que viajen hacia Cuba y se reintegren a la lucha revolucionaria. Esto fue lo que aconteció, y esto de alguna manera es una de las cuestiones que explican después la represalia contra los sobrevivientes que quedaron de esos 19 detenidos, que fueron conducidos a otro lugar. Ya no estaban en la cárcel de Rawson. Ahora vamos a hablar de eso. El contingente entonces de 19 militantes que llegaron al aeropuerto de Trelew y no pudieron abordar el avión, fueron trasladados a la base de la Marina, Almirante Sar, ¿no? Y acá empieza a operar nuevamente la Marina. Pensemos los que bombardearon Plaza de Mayo en 55, no era la Fuerza Aérea, sino la Marina, eran aviones de la Marina, de Punta Indio. El argumento de llevarlos a una base militar de la Marina era la seguridad y la cercanía de esa base con el aeropuerto, por temor a que, no sé, volvieran a alzarse, claro, y a fugarse. Entre el 15 y el 22 de agosto se supo poco y nada de la suerte de los detenidos, hasta que el día 22 el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y el teniente Roberto Bravo ordenaron que los 19 salieran de sus celdas y se pusieran en fila. Y sin mediar palabras
abrieron fuego contra ellos y fueron rematados con armas de corto alcance. De los 19 murieron 16, casi en el acto, y 3 sobrevivieron para que esta historia fuera contada, y que está en un libro fundamental de la historia argentina que se llama La Patria Fusilada, de Paco Urondo, ¿no? Del poeta Paco Urondo, que les hace un reportaje luego, en el año siguiente, cuando ya estaban, pues estuvieron maltrechos por largo tiempo. Los 3 sobrevivientes eran María Antonia Berger, Alberto Camps y René Aydar. Tanto el autor como los 3 sobrevivientes después fueron o desaparecidos o asesinados en la dictadura de 1976-1983. Tanto Paco Urondo como María Antonia Berger, Alberto Camps y René Aydar. Así que bueno, hay mucho para seguir. Para culminar, voy a nombrar como homenaje a los caídos. Fueron ellos Rubén Pedro Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Delfino, Carlos Alberto del Rey, Eduardo Copelo, Clarisa Lea Place, Ana María Villarruel de Santucho, la mujer de Roberto Santucho, Alfredo Kohn, María Angélica Sabelli, Mariano Pujada, Susana Lesgard y Carlos Astudillo. De los 16 asesinados, 6 de ellos estaban vinculados a Córdoba, ya sea o habían sido nacidos y criados en Córdoba, o se habían integrado al movimiento estudiantil, que podía ser alguno santafesino que se integró, que vino a estudiar a Córdoba. A la universidad, claro. Son ellos Humberto Suárez, que tenía 22 años y era articulador del movimiento obrero y estudiantil en la Universidad de Córdoba. Humberto Toschi, que estudió 25 años, estudió en la Universidad de Córdoba. Miguel Ángel Polti era estudiante en la Universidad de Córdoba, tenía 21 años. Mariano Pujadas, que recién nombramos, que nació en España, pero su familia vivía en Córdoba. Susana Lesgard, 22 años, y Alfredo Kohn. El caso de Mariano Pujadas lo vamos a desarrollar la clase. Bueno, me salió ahí el profe. Lo vamos a desarrollar el próximo encuentro, también para pensar a veces qué ha pasado en Córdoba, ¿no? Cuando decimos, che, ¿por qué? Si Córdoba fue de la reforma universitaria, si fue del Cordobazo. Bueno, también hay que decir que la represión acá fue brutal y que comenzó bastante antes, ¿no? del golpe de Estado del 76, con el asesinato del vicegobernador Atilio López, el descabezamiento del gobernador Obregón Cano y el accionar de lo que fue el grupo que llamaba Libertadores de América, que era el sinónimo de la AAA, ¿no? Todo esto bajo el comando del Tercer Cuerpo de Ejército. La represión fue brutal, antes y después del golpe. Y por último, para cerrar, ya esto sí, cumplo, obras artísticas imprescindibles, voy a nombrar 3, pero hay mucho más. La cantata del Gallo Cantor, con poemas de Juan Gelman y la voz y música de los imprescindibles Juan Tata Cedrón y Paco Ibáñez. La película Trelew, que hemos extractado algunos audios, de Mariana Ruti, que es, además de cineasta, antropóloga, y es una película que tiene ese recorrido antropológico. Y el libro La Patria Fusilada, de Paco Urondo, con el reportaje a los 3 sobrevivientes que hablan, entre otras cosas, de pensar por qué la dictadura de Lanusse actuó de ese modo, con tanta hazaña y con tanta crudeza contra los militantes políticos que estaban en el penal de Rawson,
y que emprendieron la fuga aquel 15 de agosto del 72 y que esa fuga se convirtió en masacre el 22 de agosto del 72. Muchísimas gracias, Aníbal, como siempre, por brindarnos este recorrido por la historia para intentar comprender un poco mejor nuestro presente. Nos vamos hasta el próximo lunes agradeciéndote. Muchísimas gracias. Gracias, Renata.